Mateo capítulo 21, versículo 18. De ahí vamos a leer hasta el versículo 22. Mateo 21, versículo 18. Dice así con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Todos conocemos este pasaje. Todos hemos oído algún momento, ¿cierto? Puedes tomar asiento. El tema de hoy lo he titulado El poder de Dios. Diga conmigo, el poder de Dios. Resulta que los discípulos iban un día normal con su maestro, iba con el Señor Jesús, pero al ir caminando Jesús tuvo hambre y vio una higuera y dijo, voy a tomar fruto de allí. Y cuando se acercó a la higuera no tenía fruto. Entonces Jesús, ¿qué dijo? Maldijo la higuera y le dijo, nunca más nazca fruto de ti. Y pasó, y los discípulos se quedaron mirando y vieron que la higuera se secó. Y se maravillaron y dijeron, maestro, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo así que enseguida se secó la higuera? Y el maestro les dijo, si tuvierais fe y no dudaréis, no solo harías esto, sino que también le dirías a un monte, trasládate y échate al mar, y pasaría. Pero les dijo también algo al final y les dijo, en el versículo 22 dijo, y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. ¿Sabe qué les estaba queriendo decir el Señor Jesús a los discípulos? Que hay dos formas en las que nosotros podemos hacer que la gloria o el poder de Dios se manifieste en un milagro. Hay dos formas en las que nosotros podemos hacer que un milagro de Dios ocurra. La primera forma que dijo el Señor Jesús fue, si tuvierais fe, no solamente harías lo de la higuera, sino que lo que tú dijeras, lo que tú profesaras, eso pasará. Y dijo, pero también saben algo, todo lo que ustedes pidan en oración, lo recibirán. Entonces hay dos formas en las que nosotros podemos provocar un milagro. Primero, por medio de la fe. Y segundo, por medio de petición en oración. Y quiero comenzar por el segundo punto y después terminamos con el primero. Dijo el Señor Jesús, todo lo que pidas creyendo, lo recibiráis. Muchas veces nosotros, o por mucho tiempo nosotros hemos hecho eso, tenemos necesidad de algo, estamos pasando por una situación difícil, por un momento que quizás nosotros no lo preveímos, pero que está ocurriendo. Entonces nosotros lo primero que hacemos es ir y acercarnos a los pies de Dios, como en oración, y le decimos, Padre, yo te pido en este momento, Señor, que tú me sanes, te pido que me quites esta carga, te pido que me ayudes a soliviar, te pido que me ayudes, Señor, a que mi situación financiera pase, a que termine. Quiero salir de este proceso, quiero salir de esta situación. Saben, pero muchas veces nosotros estamos en medio de esa situación y estamos orando y orando y orando, y pasa el tiempo, pasan los días, pasan muchas veces meses, a veces pasan años en el proceso. Y usted dice, ¿pero qué pasa? Mas sin embargo usted sigue creyendo que lo va a recibir, ¿cierto? Porque el que lo prometió es fiel para hacerlo. Pero no quiero que se me vaya a perder, porque quiero llegar a un punto muy importante con esto. Nosotros seguimos orando y esperando, ¿cierto? Luego de que pasa mucho tiempo, entonces vemos que nada ocurre. Entonces lo primero que nosotros hacemos es entonces mirar hacia adentro. Empezamos a examinarnos y decir, Señor, ¿será que yo estoy pecando? ¿Será que yo estoy haciendo algo mal?
¿qué será lo que yo estoy haciendo? ¿A cuántos le ha pasado? ¿Cierto? Empezamos a autoexaminarnos o a hacer una autoevaluación con nosotros. Pero empezamos a ver y todo aparentemente está bien. Todas las cosas están bien. Y nosotros empezamos a buscarle una explicación a eso. Nosotros como, Señor, ¿por qué no pasa? ¿Por qué no ocurre? Si yo estoy bien, si yo diezmo, si yo ofrendo, si yo vivo en santidad, si yo oro. Pero nada, no ocurre nada. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese punto, nosotros mismos autodeterminamos o autodefinimos que nosotros estamos pasando por una prueba. Nosotros decimos, eso, lo que está pasando es que yo estoy pasando por una prueba. Le pregunta el hermano a usted, ¿cómo está usted? No, hermano, estoy pasando por una prueba en este momento. Entonces ya llegamos a la situación o al momento de la prueba, porque no hay respuesta. Entonces nosotros decimos, estamos en prueba, ¿cierto? Dios nos está probando. Entonces, dentro de la prueba, nosotros nos empezamos a preguntar, ¿qué estoy haciendo mal? Y todavía yo sé que nosotros nos seguimos preguntando, ¿qué estoy haciendo mal? Pero ¿saben algo? Nunca le preguntamos a Dios, ¿qué debo hacer para superar esa prueba? Muchas veces nosotros preguntamos de maneras incorrectas. Muchas veces simplemente nos cuestionamos hacia nosotros mismos. Pero hay momentos en los que nosotros tenemos que preguntarle al Padre y decirle, Padre, ¿yo qué tengo que hacer para superar la prueba? Porque déjame decirte algo. Las pruebas, primer punto, las pruebas no se deben soportar, se deben superar. Cuando tú entras en una prueba, la prueba no está para que tú la cargues en tu hombro y la lleves, y simplemente la lleves todos los días de tu vida, la prueba no está para que tú la cargues, para que tú la soportes. La prueba, siempre que Dios envía una prueba, la envía para que tú y yo la superemos, no para que la soportemos. Amén. Con eso te estoy queriendo decir, las pruebas no son eternas. Las pruebas duran o tienen la duración en la que tú te decidas determinarte y superarla. Pero muchas veces nosotros nos quedamos con las pruebas encima. Porque decimos, estamos en prueba. Y siempre que le preguntan, estamos en prueba. Y nunca salimos de esa prueba, porque nunca nos hemos determinado a superarla. Segundo punto, existen tres tipos de prueba. El primer tipo de prueba es la que mide mi integridad. El diablo quería medirle la integridad a Job y fue a Dios. Y le dijo, Dios, déjame tocarlo porque ese hombre, tú lo ves íntegro. Pero eso es por lo que tú le has dado, eso es por lo que él tiene, porque tú lo tienes cercado. Y Dios permitió que su integridad fuera puesta a prueba. Pero también hay otra prueba, que es la que aumenta mi capacidad. Es las pruebas tipo reto. Las que no están solamente para medir, no están para medirte la integridad que tú tienes hacia Dios, o tu santidad, o tu nivel de búsqueda. Son pruebas que lo que buscan es que en medio de la presión, en medio de la dificultad, tú avances a un nivel mayor. Amén. Porque muchas veces nosotros llegamos a un lugar de confort, donde todo avanza bien, donde lo tenemos todo y todo va muy bonito. Pero resulta que a Dios no le sirve que tú estés simplemente ahí en ese momento, en ese lugar de confort. A Dios no le sirve que sus hijos lleguen a determinado lugar y ya. Dios lo que le sirve es que los hijos que Él tiene sobre esta tierra no solamente sean sacerdotes, sino que sean reyes. Y estar en un lugar de confort no te hace un rey. Estar en la cabeza es lo que te hace ser rey. Y Dios quiere que cada uno de sus hijos lleguemos a la cabeza. Amén. Entonces, y el tercer tipo de prueba es la prueba combinada. La que mide tu capacidad, o tu integridad, mide tu integridad, y aparte de que mide tu integridad, también te permite avanzar o aumentar tu capacidad. Te voy a poner un ejemplo de las pruebas que te aumentan la capacidad. Cuando a ti te ponen un laberinto inmenso, un laberinto grande, tú empiezas a intentarlo por un camino, y de pronto por ahí no es. Entonces empiezas a intentarlo por otro camino y tampoco es.
Luego sigues intentándolo y lo sigues intentando hasta que lo logras. Luego te vuelven a poner a ti otro laberinto. Y resulta que el segundo laberinto ya se te hace más fácil que el primero, porque ya tú empiezas a determinar y empiezas a ver algunas facciones o algunas claves que te permiten saber cuál es el camino correcto. Entonces tú estás aumentando tu capacidad para resolver los laberintos. Así hay pruebas de Dios que vienen para que tú aumentes tu capacidad de hijo de Dios, para que tú aumentes tu capacidad de rey y de sacerdote. Entonces, si nosotros miramos las pruebas como un laberinto, te puedo decir lo siguiente: las pruebas realmente son retos de Dios para que nosotros logremos alcanzar el estado o el nivel que Dios quiere que nosotros tengamos. Cuando Dios te pone una prueba, cuando pasas por esa situación, no la mires como una prueba, mírala como un reto. Cuando David se paró enfrente a Goliat, él no lo miró como una prueba. Él lo que dijo fue: este incircunciso que hace aquí, yo a este man lo mato, a este man lo acabo, porque más grande es el Dios que está conmigo que el que está con él. Entonces, cuando tú veas una prueba, míralo como David miró al gigante. Se veía grande, se veía fuerte, tenía una armadura que ni siquiera David tenía, ni siquiera pudo portarse David una normal. Pero aunque no tenía una armadura ni siquiera, David pudo vencerlo, porque en David iba impreso un ADN que era el ADN de Dios. Iba con la unción de Dios, con el poder de Dios allí. Entonces, David, por medio de Goliat, demostró que él aumentó su capacidad. Pasó de ser un simple cuidador de ovejas a ser un guerrero del rey. ¿Por qué? ¿Quién le puso ese gigante? Ese gigante no lo puso nadie más sino Dios, para permitirle a que la gente reconociera al nuevo rey, que iba a ser David. Esa fue la plataforma para que todo el pueblo de Israel conociera quién era David. Pero entonces, cuando nosotros estamos en medio de la prueba, siempre va a haber esa pregunta: Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Siempre nos la vamos a preguntar, y pocas veces se encuentra la respuesta, pero yo hoy te voy a dar la respuesta. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que vayamos al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3. Dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Yo creo que más de uno dirá: pastor, pero ¿cómo dice eso? Sí, nosotros muchas veces pedimos mal, estamos acostumbrados a pedir mal. Le digo por qué: porque nosotros pedimos y le decimos: Dios, sáname, Dios, ayúdame, Dios, bendíceme, Dios, dame una casa, dame un carro, sácame de la deuda. Déjame decirte que todos esos son cosas que son para nuestro deleite. Y ojo, no estoy diciendo que pedir para que Dios te sane sea malo. No. Simplemente estoy queriéndote decir que para qué le pedimos a Dios cosas que nosotros ya tenemos, porque Dios dijo: por sus llagas nosotros fuimos curados, y tú fuiste bendecido con toda bendición espiritual. O sea, nosotros estamos mal porque queremos, porque no pedimos correctamente. Usted dirá: bueno, pastor, pero entonces ¿cómo hacemos para pedir? Dios te dice: por mi llaga fuiste curado, ¿cierto? Pero ¿sabes algo? Cuando nosotros estamos pidiendo mal, estamos demostrando algo. Cuando nosotros pedimos de esta manera: Señor, sáname, Señor, ayúdame, ¿sabes qué estamos haciendo? Estamos pidiendo como los que están de leche y no como los que están de vianda. Estamos pidiendo como si fuéramos unos bebés espirituales y no como si fuéramos gente adulta en el evangelio. Porque el que es adulto ya sabe que por sus llagas fuimos curados. Y usted me dirá: ¿y entonces por qué todavía estoy enfermo? Ay, espéreme que ya voy para allá. Espéreme que ya voy para allá. Dentro de un momento les respondo. Entonces, voy a mostrarles un capítulo de una película que todos conocemos, pero que en determinado momento Dios le dijo: ven acá, hijo. Éxodo capítulo 14, versículo 15 al 16.
Éxodo capítulo 14, versículo 15 y 16. Dice así: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Déjame decirte que Dios quiere que nosotros dejemos de usar la oración como un lamento, como un estado de pedir, como algo de que entramos en la dificultad y empezamos a pedir, empezamos a rogar. Dios quiere que nosotros empecemos a dejar esa oración hipócrita. Porque ¿sabe qué pasa con esa oración? Esa oración simplemente está demostrando que yo no tengo a Dios en mí. Porque si yo tuviera a Dios en mí, como lo tuvo Moisés, simplemente tengo que dar la orden y decirle: enfermedad, tú te tienes que ir de mí porque no puedes estar aquí. Yo tengo a alguien que es más grande que tú. Dale fuerte el aplauso a Dios. Entonces nosotros tenemos que empezar a dejar esa oración. Moisés tenía el poder de Dios en él, tenía la autoridad de Dios en él. Y cuando los hijos de Israel empezaron a clamar porque ya el pueblo de los egipcios ya estaba cerca de ellos, Dios le dijo: bueno, ¿usted por qué clama a mí? Usted tiene el poder para abrir el mar, ábralo. Muchas veces nosotros nos encontramos en esa encrucijada y empezamos a clamar nuevamente a Dios: sáname, ayúdame. Y Dios te dice: oye, hey, tú tienes el poder, papá. ¿Qué está pasando? Tú no eres un niño de leche, tú ya estás de vianda. El poder de Dios permanece en ti. La verdadera oración no se hace para pedir cosas que ya están, como por ejemplo, por sus llagas fuimos nosotros curados. Se hace para comunicarnos y para adorar y para alabar y pedir lo que verdaderamente compete a un hijo de Dios. Cuando llega una prueba a tu vida, está llegando un reto para que tú subas de nivel, para que lo que no has entendido en determinado momento, tú lo entiendas. O sea, la prueba simplemente te reta a que tus capacidades se aumenten en el mundo espiritual, en lo físico y en la capacidad de tener el poder de Dios. En Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 11, te voy a responder qué es lo que nosotros tenemos que pedir verdaderamente en oración. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 11. Dice: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Buscad a Jehová y ¿qué? Y su poder. Lo que nosotros tenemos que preocuparnos por buscar verdaderamente en oración es el poder de Dios. Busquemos al Padre, busquemos al Hijo, busquemos al Espíritu Santo, pero busquemos su poder, busquemos su rostro. Allí lo que está diciendo es que tengamos nosotros que preocuparnos por conocer quién es Dios, por buscar a Dios, por saber qué le gusta, qué no le gusta, con qué nosotros podemos agradarlo, con qué no. Pero también buscar el poder de Dios, buscar ese poder que nos hace diferentes al resto del mundo, porque sin el poder de Dios, déjame decirle, nosotros somos iguales a los demás, somos santos sin poder, pero Dios quiere que sus hijos, que nosotros seamos gente, que seamos diferentes a las del mundo, no solamente porque vivamos en santidad, sino porque seamos reyes, o sea, que tengamos un poderío sobre nosotros. Entonces, tenemos que buscar a Dios y a su poder. Lo que verdaderamente quiere Dios de nosotros es que nosotros portemos su poder para poder manifestarlo por medio de la fe. El poder es una capacidad, es la capacidad que me permite resolver la enfermedad, es la capacidad que me permite resolver la crisis en cualquier ámbito. Porque mira, si tú le pides a Dios, yo tengo una deuda, por ejemplo, si yo tengo una deuda y yo le digo: Dios, te pido que me quites la deuda,
Dios te la quita, listo, bien. Pero de aquí a un tiempo vuelves y te endeudas. Y vuelves y le pides a Dios, quítame la deuda. Bueno, Dios vuelve y te la quita. De aquí a un tiempo vuelves y te endeudas. Y ahí es donde Dios dice, hey papá, ¿qué está pasando? Mira, ¿sabes qué pasa con un hijo en la casa? Cuando está en la casa, le dan la ropa, le dan la comida, le dan todo, las embarra, vuelve y le dan todo, vuelve y las embarra, no estudia, no trabaja, no hace lo que tiene que hacer. ¿Usted cómo le dice a ese tipo de hijo? Usted dice, no, el hijo de Julanito es una cavarropa, ¿cierto? O en otras palabras dicen, como el apellido del Hobbit, es un bolsón. No sirve para nada. Muchas veces nosotros nos vemos así ante los ojos de Dios. Lastimosamente, si nosotros mismos nos ponemos en esa mirada y miramos, muchas veces estamos haciendo lo mismo, reprobando en lo mismo, no pasamos la prueba. A veces nosotros creemos que pasamos la prueba porque simplemente se solivió la cosa. No, es que Dios es tan grande y tan misericordioso que, como dice el dicho popular, Dios aprieta pero no ahorca. O sea, si tú no pasaste la prueba, Dios no te va a seguir a ti apretando. Simplemente te deja. Y Dios espera un tiempo y trata de volver a ver si tú aprendes. Esa es la idea, que Dios intenta que nosotros aprendamos de nuestros errores, de nuestras fallas y llevarnos a nuevos niveles, a nuevas etapas. Entonces entramos, primero dijimos que Jesús le dijo a los discípulos dos cosas. Que habían dos formas de provocar un milagro, ¿cierto? Por medio de la fe y por medio de una petición en oración. Vamos a hablar del primer caso, por medio de la fe. Los milagros que vienen por medio de la fe son aquellos de los cuales el poder de Dios mana de la persona que tiene la fe. Aquellos milagros son los que tú no necesitas entrar un día, 2 días, 3 días orando y orando y orando para que Dios se manifieste. El poder de la fe mana es de la persona. Si yo tengo y estoy empoderado por la presencia de Dios, tengo el poder para declarar que lo que no es, sea, porque hay poder en mí. Pero si yo no tengo ese poder, ¿qué me toca? Me toca volver al principio, a la oración, en donde le digo, Padre, ayúdame con esto porque no puedo. Pero, ojo, vuelvo y les repito, Dios no quiere que nosotros seamos gente que estemos siempre dependiendo y dependiendo y dependiendo. No, Dios no quiere que nuestra oración se ocupe en peticiones. Dios quiere que nuestra oración verdaderamente se ocupe en algo que corresponde, en algo, dijo el Señor Jesús en determinado momento, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Nosotros tenemos que entender que los verdaderos negocios con el Padre es que tanto poder puedo adquirir yo de Dios para poder manifestarlo sobre la tierra, porque hay una palabra que dice que la creación, aquí hay un deseo ardiente en la creación, y es esperando, es que está guardando la manifestación del poder, la manifestación de los hijos de Dios. Y nosotros no nos vamos a manifestar marchando. La manifestación de los hijos de Dios es por medio del poder de Dios. Pero el poder de Dios nosotros no lo podemos manifestar estando simplemente en oración. El poder de Dios nosotros lo podemos manifestar es a través de la fe. Y ojo, porque la fe no es solo creer. Esto lo he dicho ya varias veces y quiero repetirlo. La fe no es solamente creer. La fe es creer, pero con poder, para que haya una manifestación. Porque si no hay manifestación del poder, no hay obra. Y si no hay obra, la fe es muerta. Yo les dije a los muchachos el sábado, les dije, si yo le ordeno a esta botella, en el nombre de Jesús, que se vuelva vino, el agua, ¿ustedes creen que puede pasar? Díganmelo, ¿creen que puede pasar? Bien. ¿Todos creen o hay algunos que no? No importa si no crees, no importa.
Tranquilo que es para mostrarte algo concerniente a la fe. Yo también creo que puede pasar. Y por fe debería pasar, ¿cierto? Entonces yo declaro en el nombre de Jesús agua que te conviertas en vino. ¿Qué pasó? ¿Vino blanco? ¿O sigue siendo agua? Sigue siendo agua, ¿cierto? ¿Por qué? Si nosotros creíamos. ¿Por qué si nosotros creemos que puede pasar y no pasa? Porque creer solamente es el principio de la fe, mas no es fe. Si se hubiera manifestado el poder, si hubiera sido fe. Pero como el poder no se manifestó, la fe es muerta. O sea, la fe en ese momento no aplicó para que eso se convirtiera en vino. Es un dilema. Es algo, por eso les dije, tenemos que tener mente, oídos y corazón espirituales. Porque hay cosas que Dios necesita quebrantar para poner estructura nueva. Entonces, usted dirá, bueno, pastor, ¿y entonces cómo así? Entonces, si la fe no es solo creer, ¿cómo hago yo para tener el poder, para poder obtener lo que yo quiero, para tener el poder de Dios? Yo le tengo una buena noticia y está en Hechos capítulo 1, versículo 8. Y me adelanto y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, recibimos el poder de Dios. Y la buena noticia es que Jesús se fue, pero dijo, yo no me iré, yo me iré, pero no los dejaré solos. Yo les enviaré el Consolador, que es el Espíritu Santo. O sea, Dios nos envió el poder mismo a nosotros para que nosotros pudiéramos manifestar las cosas a través de la fe. El poder de Dios llega a nuestras vidas cuando llega el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo nos trae poder a nuestras vidas en forma de un diamante en bruto. Por eso no creas que simplemente, recibí el Espíritu Santo, ya tengo el poder para hacer todo. No, hay un proceso, diga conmigo, hay un proceso. Cuando tú has visto alguna vez un diamante en bruto, los que no lo han visto busquen en internet cuando puedan, diamante en bruto, no tiene brillo, es una piedra ahí sin forma, apurado se le ve si tiene o no tiene caras. Un diamante en bruto es una piedra, una roca ahí. Así desciende el poder de Dios a nosotros. Viene el Espíritu Santo y nos trae semejante regalo, semejante diamante a nuestras vidas. Pero ojo, el Espíritu Santo trae ese diamante para que nosotros nos encarguemos de pulirlo. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con los diamantes, yo me encuentro, me dio por curiosidad y empecé a mirar qué tipos de diamantes hay o qué forma cristalina pueden obtener los diamantes. Y básicamente hay cuatro formas. Está el octaedro, que es de 8 caras, el dodecaedro, que es de 12 caras, el cubo de 6 caras y el rombodocaedro de 12 caras romboidales. O sea, entre más yo me preocupo por empezar a pulir el diamante del poder de Dios que yo cargo, más manifestación del poder va a haber a través de mí. Un día llegaron los discípulos y le llevaron a ellos un endemoniado, y resulta que entre todos intentaron echarlo fuera y no pudieron, y le preguntaron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo después de que el Señor Jesús lo había echado? Y el Señor Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque ese género no sale sino con oración y ayuno. O sea, hay una forma para pulir el diamante que hay dentro de ti, la oración y el ayuno. Nosotros tenemos que preocuparnos por empezar a pulir ese diamante, ese poder que Dios depositó en nosotros, porque es por él que nosotros podemos manifestar la fe. Mira,
Yo les dije que habían diferentes formas de cristalización del diamante, que había de 8 caras, de 12 caras, ¿cierto? Hay personas, hombres de Dios, que Dios los usa tremendamente en un área para estirar pies, a otros solo para sanar ciertas enfermedades, a otros los ha usado mucho para levantar muertos, a otros para echar fuera espíritus inmundos, a otros para diferentes cosas, algunos más especializados en unas específicas. Y eso es porque se han dedicado a tallar, se han dedicado a pulir esa área. Y por eso el poder de Dios mora en ellos y se manifiesta de esa manera. Entonces nosotros tenemos que empezar a preocuparnos o empezar a pulir el diamante que tenemos dentro, empezar a pulir ese poder de Dios que está en nosotros, para que cuando tú le digas a un monte, muévete, el monte se mueva. Eso no es algo, eso no quedó ahí como una fábula, eso quedó para que se haga. Pero si nosotros no nos preocupamos por desarrollar ese poder de Dios en nosotros, toda la vida vamos a creer que el monte se va a mover y nunca se va a mover. No somos hijos de Dios para mendigar lo que el mundo mendiga. Somos hijos de Dios, portadores de su riqueza y manifestadores de su poder. Quiero que eso lo tengan claro. No somos hijos de Dios para mendigar lo que el mundo mendiga. No somos hijos de Dios para mendigar un carro, una casa, una sanidad. No. ¿Saben por qué? Porque dentro de ti está el poder para que esas cosas lleguen. Eso tú no lo tienes que mendigar, eso tú no lo tienes que pedir, porque vuelvo y les repito, por sus llagas fuimos nosotros curados. Pero entonces, para que eso se haga manifiesto en lo físico, tenemos nosotros que manifestarlo a través del poder. Entonces, ¿qué nosotros le tenemos que pedir a Dios? Que su poder se perfeccione en nosotros. Amén. Entonces, estás pasando por dificultades, estás pasando por enfermedad. Déjame decirte que esto es un momento propicio. En el momento de la prueba se es débil, no en Dios, pero sí en nuestras fuerzas. Cuando nosotros pasamos una prueba, una dificultad, cuando estamos en el test, cuando estamos en ese momento difícil, quizás tú no te haces débil en Dios, porque sigues, porque persistes, porque estás allí. Pero si tus fuerzas carnales, si tus fuerzas físicas, tú sientes que se agotan, tú sientes que se debilitan, sientes que no vas a poder, sientes que no, pero sigues ahí porque sabes que tienes un Dios todopoderoso. Y Dios dice en Primera de Corintios, capítulo 15, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 43. Si siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y resucitará en poder. O sea, cuando tú estás pasando por una dificultad, cuando estás en un momento débil que tú ya sientes que no puedes, y tú empiezas a sembrar, a buscar el poder de Dios, a orar a Dios, a clamar a Él, llega el momento en el que esa debilidad va a resucitar en forma de poder. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Dios? Entonces Dios permite la prueba para que debilite nuestras fuerzas, porque el resultado va a ser el poder. Por ello, cuando no entendemos nuestro verdadero llamado, Dios hace lo necesario para que en nosotros surja el poder de Él. ¿Cuántos tienen aquí el Espíritu Santo? Déjame decirte, dentro de ti tiene que haber poder. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, tiene que haber poder, tiene que haber manifestación y tiene que haber gloria de Dios en nosotros. De nosotros tiene que salir algo grande. En Efesios capítulo 3, versículo 20, dice algo. Y al que es poderoso para hacer
las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. O sea, Dios no va a hacer algo más allá del poder que tú tienes dentro de ti. O sea, la fe. Y la fe es poder. O sea, a medida que nosotros permitimos o que nosotros buscamos el desarrollo del poder de Dios en nosotros, Él va a hacer más abundantemente todas las cosas según ese poder que hay en nosotros. O sea, según en lo que yo busque poder de Dios, en eso Dios va a actuar abundantemente en nosotros. Tú ya no vas a tener que estar diciendo, Señor, sáname. Tú vas a tener el poder de Dios en ti para no solamente decirle a tu enfermedad, vete de aquí, sino para que también impongas las manos sobre otro y esa enfermedad huya. Nosotros no fuimos llamados para estar sentados solamente. Nosotros fuimos llamados para que el poder de Dios que hay ahora en nosotros se manifieste en los demás. Para que la manifestación de los hijos de Dios se haga visible en el mundo terrenal. Dice, según el poder que actúa en nosotros. ¿Saben algo? El reino de Dios no es otra cosa sino poder. Por eso dice en Corintios, en 1 Corintios capítulo 4 versículo 20, dice, el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder. Yo quiero decirte a ti, tú estás en un reino en el que simplemente no son palabras, en el que simplemente no se lanzan palabras por decir. No, es que a través de la palabra es espíritu y el espíritu es poder. Cada vez que tú oyes palabra, cada vez que tú recibes, cada vez que tú lees la Biblia, empiezas a entender códigos y empiezas a entender dimensiones que te permiten que tu fe aumente. Y cuando aumenta tu fe significa que hay un poder que está creciendo dentro de ti y es tiempo de que te pongas en pie porque el milagro de Dios está pronto a ocurrir. Dale fuerte el aplauso a Dios si se lo vas a dar. ¿Cuántos sienten ya que hay poder de Dios? Mira, tú no necesitas que yo ponga las manos sobre ti, porque dentro de ti está el poder necesario para sanarte. Mira, es tan cierto esto, que hay gente que tiene cáncer, pero que cuando empieza a tomar un ánimo, una postura de que se va a sanar, de que se va a sanar y de que se va a sanar, hay algo, hay un poder dentro de él que lo permite que no se muera. Así no crea, así no sepa de Dios, pero que cuando empieza a crear la fe dentro de sí, empieza a ocurrir el milagro. Quiero que por un momento cierres tus ojos, porque hoy poder de Dios va a caer sobre ti. Hoy la manifestación del poder de Dios tú no la vas a poder soportar. No porque yo lo diga, sino porque en ti mora el que es todopoderoso. En ti mora el dueño de la vida. En ti mora el que tiene el poder, el que es el dueño de la gloria, el dueño y soberano Señor, para hacer todas las cosas nuevas, para que sobreabundes en bendición, para que sobreabundes en sanidad, en vida, vida abundante, vida que no da el mundo, poder que tampoco da el mundo, es poder que da Dios. Y ese poder hoy se hace manifiesto en este momento. Yo declaro en el nombre de Jesús que el mover, que el poder de su gloria cae sobre cada uno de los que están aquí. Reciban en el nombre de Jesús, porque manifestación del poder hay, manifestación de Dios, porque Dios es poderoso y abundante para hacer conforme el poder que actúa en nosotros. Y hoy, en el nombre de Jesús, yo declaro que toda enfermedad huye. Declaro en el nombre de Jesús que toda escasez, que toda dolencia,
que todo fraude, que cualquier plan del enemigo hoy es destruido en el nombre de Jesús. Que cualquier espíritu inmundo que esté atormentando, en el nombre de Jesús lo echo fuera. Yo declaro libertad y declaro sanidad. Declaro prelelei se teremamamai, terelelei se teremamamai, terrata relelei se teremai. Más como tú. Presencia de Dios, manifestación de Dios. Quebranta mi vida. Hay poder de Dios hoy aquí. Hay poder de Dios. Hay poder de Dios hoy sobre tu vida. Espíritu Santo, llena más, Señor. Más de ti sobre ella. Ahora mismo, Señor, declaro, Padre, que toda enfermedad huye ahora mismo. Declaro, Señor, en el nombre de Jesús, sanidad, papá. Ahora mismo, toca, Espíritu Santo. Toca, Señor. Toca con tu gloria, con tu fuego, con tu poder. Porque es el poder de Dios el que nos hace libres, el que nos hace sanos. Porque donde está la presencia de Dios hay libertad. Donde está la presencia de Dios hay libertad. Declaro libertad ahora mismo en el nombre de Jesús. Libre ahora mismo. Libre. Libre ahora mismo. Libre. Libre. Toda atadura, toda persecución que hicieron contra ti, yo declaro que huye en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, sigue llenando más. Más como tú, quebranta mi corazón. Dice la palabra, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el que no haya recibido el Espíritu Santo, hoy lo recibe. Hoy lo recibe. Espíritu Santo, llena más, Señor, más de tu poder y de tu gloria sobre ella. Ahora mismo, Señor, llénala más. Llénala más, Espíritu Santo. Llénala más, Señor. Que tu gloria, Señor, sea tan fuerte que no la pueda soportar. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, declaro que una doble porción del Espíritu llega sobre ti. Es poder que te habilita para que salgas de la dificultad, para que salgas de la enfermedad. Es poder que te libera, poder que te hace vivir como hija de Dios. Espíritu Santo, llena, Señor, llena más, llena más, más de tu gloria, Señor, más de tu gloria, más de tu poder, Señor. Ahora mismo, llena más, llena más, llena más, más, Señor. Ahí está la presencia de Dios. Ahí está. Llena, Espíritu Santo, llena más, llena más, llena más. Ahí está la gloria de Dios.